Casa, ¿cómo están? How are you, Casa de Ser? Buenos días. Good morning. Sí, buenos días todavía. No es ni casi tarde. It's morning still. It's morning still. Hemos estado hablando en este mes, We have been speaking during this month, como dijo el pastor, Like the pastor venciendo el doble ánimo. overcoming double-mindedness. Para los que no saben lo que significa el doble ánimo, For those that don't understand what double-mindedness is, el doble ánimo significa double-mindedness is no saber not knowing si vamos o venimos. if we come or we go. Hay personas así, yo There's conozco people like personas that. así. I meet people like that. De hecho, yo he estado en esa posición. I've been in that place before. No sé si voy o vengo. I don't even know if I'm coming or going. Aun cuando Dios Even when God me ha dado palabra has given me the word de ir, to go, to move forward, yo quiero que busquemos en nuestras Biblias, abra su celular, just open your apps, si open your tiene, Bibles. si tiene el libro también, If you have the book, also open the book, open the Bible. y vamos a ir And let's bien go. adelantado casi al final de la Biblia a buscar el libro de Santiago. Going all the way almost to the end to the book of James. Déjeme decirle algo, los miércoles Let me tell you something. On Wednesdays, estamos estudiando, we are studying. pastor, no estamos estudiando, estamos dando We're not herramientas studying. We're giving tools sobre cómo navegar la Biblia on how to navigate the Bible para que podamos agarrar el libro de la Biblia con confianza, so we can grab that book of life, that book of the Bible with trust que- and confidence. que no nos haga sentir confundidos So we don't feel confused y podamos estudiar la palabra de and Dios. we can comfortably study the Bible. Santiago le escribe James is writing a los judíos dispersos, to the Jewish that has been in the diaspora, y yo quiero leer desde el versículo 2 hasta el versículo 8. and I want to read from verse 2 to verse 8. James chapter 1, 2 to 8. Yes. Y comienza diciendo, hermanos míos, And he starts saying, my friends, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, be glad even if you have a lot of trouble, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. you know you learn to endure by having your faith tested. Mas tenga la paciencia su obra completa, But you must learn to endure everything para que seáis perfectos y cabales, so you might be completely mature sin que os falte cosa alguna. and not lacking anything. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, And if any of you need wisdom, pídala a Dios, you should ask God, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, and he will give that to everyone without reproach, y le será dada. and it will be given to you. Pero pida con fe. But ask with faith. Aquí viene la parte, el énfasis de Santiago. This is the emphasis that James puts on. Pero pida con fe, no dudando nada. But ask with faith, not lacking any doubt, not having any doubt. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, Anyone who doubts is like an ocean wave que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. tossed around from here to there in a storm. No piense pues Do not think que quien tal cosa haga, that with that person that does specifically that, refiriéndose a la duda, referring to doubt, that person that doubts, no piense pues que recibirá cosa alguna del Señor. don't think that you will receive anything from God. Y aquí viene nuestro versículo clave. And this is our key verse. El hombre de doble ánimo The person who has a double mind es inconstante en todos sus caminos. is not constant in anything. Vamos a leer eso otra vez. Let's read that again. El hombre y también la mujer People, men and women,
de doble with ánimo double-mindedness. es inconstante It has no constancy en todos sus caminos. in anything that they do. Usted- Consistency. ¿Ustedes recuerdan el asunto ese de deshojar margaritas? Yo creo que ya no se hace, ¿verdad? Deshojar margaritas. Do you know Arrancarle los anything- pétalos a una margarita. Do you know? Daisy. Do you know that taking the petals of the daisies, that deal of So, dicen, ¿verdad? La leyenda de allá de esos tiempos. the legend says Que cuando alguien estaba enamorado de otra persona, that when anyone was in love with someone else, en secreto, porque no se lo decía, in secret because they wouldn't say it, comenzaba a deshojar margaritas. they will take a daisy and start taking the petals. ¿Me quiere? He No me loves me, quiere. She loves me not. ¿Me quiere? Loves me, No me quiere. loves me not. Y el último pétalo, And the last petal, pues dependiendo, ¿verdad? Si era me quiere o no me quiere, it really depended on the last one that you pluck out. pues entonces era el outcome, And ¿verdad? that was the outcome. Era el resultado. Loves me not. Yo nunca he escuchado una historia feliz de deshojar I margaritas. have never heard a happy ending of that story. Creo que siempre empezábamos por me quiere y la cantidad de pétalos I believe that we started as loves me, but the amount of petals, siempre iban a terminar en no me quiere. it will always end at loves me not. Así que eso estaba ya como que arreglado. So that was already prearranged. Pero es un ejemplo del doble ánimo. But it's an example of double-mindedness. Santiago dice que el doble ánimo, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Porque James says that the person that has double-mindedness has no consistency in anything they do porque no termina lo que empieza, because they don't finish what they started, si es que lo empieza. even if they even started it at the first place. Y yo me fui en un viaje con Ebel en el teléfono. So I phone called Abel and we just went through an adventure. Yo quiero que sepan, Ebel es ingeniero eléctrico. I want you guys to know that Abel is an electrical engineer. Mi papá era electricista, My dad was an electrician. aun cuando muchos cuestionaban sus métodos de probar la corriente. Even when many people will doubt his ways of testing currents. You know about it, right? I know about it. I know about it. Escuche este dato interesante. En un sistema eléctrico, ¿verdad? Listen about this fact. In an electrical system, Particularmente en un sistema de corriente directa o continua, particularly in a direct current system, direct current, dice que la corriente fluye en una sola dirección, it says that electric current only flows in one direction. constante. It's a constant direction. All right? El sistema DC o direct current Direct current es por ejemplo, cuando nos conectamos con una batería. is like when we connect to a battery. All right? A diferencia del sistema alterno, el AC, As a difference between the direct current and an alternate current, esa corriente viaja ondulando. that current Right. moves in a wave. ¿Lo dije bien? Did I say correctly? I have the engineer right here. Él es mi advisor en esta cosa. ¿Ven la diferencia, verdad? You see the difference De una fuente y de la otra. from one resource to another. Parece que no tiene nada que ver con lo que dijo Santiago, pero síganme. It looks like it has nothing to do with what James says, but just follow me. Lo que Cristo hizo en la cruz fue conectarnos a la fuente eterna. What Jesus did in the cross, that he connected us to the eternal source. Habíamos perdido esa conexión. We had lost already that connection. Él nos enchufó otra vez. He connected us all again. Y ahora esa corriente que no es AC, So es now DC, that current that is not AC is DC porque es constante. because it's constant. Mira, la Biblia describe a Dios como que en Él no hay sombra de variación. The Bible describes God as he has no shadow of variancy. Que cuando Dios dice algo, When God says something, lo dice sabiendo tu pasado, he says it knowing your past, tu futuro, your future, y luego viene a tu presente and y then te he dice, comes back to your present y te dice, esto es. and he says, this is it.
En cualquier sistema eléctrico, In every electrical system, en especial los que la fuente es constante, especially when our sources are current and consistent, pudiera suceder que la manifestación, la potencia de esa corriente something that could happen is that the potency no of that sea, current no sea constante is como la not fuente. constant as it should. No sea constante como la fuente que la produce. That it can be not as constant as the source that it comes from. Por ejemplo, la brillantez de una luz. As an example, how bright a light bulb could be. ¿Y sabes de qué va a depender? You know what will vary? Va a depender de factores externos como resistencia, It will depend on external factors as resistance, interferencia, interference, pérdidas en el sistema. loss of power. Si eres como yo, que a veces empata cables sin apretarlos bien. And if you're like me, that you put some cables together without tightening them up, Hay fallas en el sistema. there's some fails in the system. Pero la falla no está en la fuente, But the fails are not from the source. la falla está en el sistema. The fails are on the system. Resistencia, interferencias, Resistance, pérdida. interference. Estos loss. son términos de electricidad Those are terms that can be used in electricity que yo me los apliqué esta semana. that apply to myself this week Porque yo también tengo resistencia. because I also have resistance. By the way, dicho sea de paso, Let me tell you something. cuando hay resistencia en un sistema When there's a resistance in a system y no se atiende, and you don't tend to it, ocurren los incendios. fire starts happening. Se queman los cables, The cable starts burning. all right? Pero eso es otra predicación. That's another preaching. Ahora bien, tenemos a Santiago diciendo que el hombre de doble ánimo es inconstante. And we have James saying that the man of double-mindedness has no consistency. El doble ánimo, Double-mindedness, para describirlo en blanco y negro, to describe it as black and white, ocurre cuando llegas a una encrucijada happens when you're in a crossroad, donde no sabes qué va a pasar. when you have no idea what's about to happen. ¿Ok? Recuerda, entre todos los factores de resistencia y toda esa vaina que hay en nosotros, somos el sistema. Remember that we're the system and we have plenty factors like resistance. Y mantén en tu mente que la fuente a la que nos conectaron And keep in mind that the resource that we were connected to es constante, is a constant current. ¿ok? No varía en It potencia. has no variations in power. Así que cuando llegamos a esa encrucijada, So when we get into that crossroad, comenzamos con esa lucha interna we start an internal fight, De- internal battle. de ¿será o no será? Would it be? ¿Debo o no debo? Should I? Shouldn't I? ¿Y qué si no lo hago? What if I don't make Y it? What si- if I don't do it? ¿Y si lo hago? What if I do ¿Tú it? sabes cuánto tiempo se gasta en esa discusión interna? You know how much time you spend in that battle Conmigo. with myself? El reloj sigue corriendo. The clock keeps ticking. En ocasiones son decisiones que hay que tomar. And probably those are times that we have to make a decision right away. Porque tienes situaciones que mientras tú no tomas una decisión, Because you have situations that if you don't make a decision, se van haciendo más grandes. they keep growing. Y Santiago aparece de momento diciendo que el hombre de doble ánimo no avanza. So James shows up and he says the double-minded person does not go forward. Déjame decirte, en el reino, Let me tell you, in the kingdom of God, avanzar no es una opción. to move forward is not an option. Tú y yo somos la continuación de lo que Jesús comenzó. You and I are the continuation of what Jesus started in. Jesús no dejó asuntos inconclusos. Jesus did not leave anything without completion. Nunca se arrepintió de culminar lo que comenzó. He never regretted not to finish something. Y cuando trataron de detenerlo, And when they tried to stop him, lo llamó Satanás. he called them Satan, Que de hecho significa That- adversario, which it means adversary, literalmente. literally.
El doble ánimo es la causa principal del fracaso. Double-mindedness is the first cause of failure. Súper amigo del fracaso. It's the best friend of failure. Y tiene su raíz en la duda y en la incertidumbre. And it has its roots in doubt and uncertainty. El doble ánimo interfiere con el éxito de nuestra misión celestial. Double-mindedness interferes with our mission of celestial mission. Porque déjame decirte que en el camino de nuestra misión, Because let me tell you that in a walkway, in a pathway to our mission, a veces tenemos que caminar en el aire. we must walk on air. Pedro caminó sobre el agua, fine. Peter walked over the waters. That's okay. Yo he escuchado predicadores que hablan de Pedro, I've un hombre heard preachers talking about Peter, impulsivo. and he was impulsive. De hecho, yo me imagino los discípulos cuando él regresa a la barca, I could imagine that the other disciples thinking when he was coming back to the boat luego de haberse hundido, after going down, drowning, diciéndole como que telling him like, "What? siempre, You're always like that. tú sabes, siempre Yo- la daña. You're always damaging. Como decimos en Puerto Rico, por presentado. You're so nosy. ¿Quién te manda? Who asked you to do that? Todos tenemos esos amigos We all have those friends, y hay que amarlos. and we have to love them. Y yo me imagino que Pedro debe haberles dicho con una sonrisa. And I could imagine that Peter started smiling and saying, Ninguno de ustedes puede decir que caminó sobre el agua. "None of you can say that you were walking over the waters." Elías acababa de hacer una hazaña terrible, acababa de destruir, ahora no recuerdo cuántos profetas de Baal. Let's talk about Elijah. He just 400. created one of the biggest stories in the Bible. He killed over 400 false prophets. Esta es la sección de fact checker aquí. We have the fact checkers here. Y luego de eso se fue y se refugió en una cueva. And then after that, he went into a cave. Y Dios tuvo que salir a su encuentro y decirle, levántate porque te queda camino And todavía. God had to go to his encounter and say, "Get up. You have a lot to do. Este no es el fin. This is not the end." Y como estos ejemplos, And like this example, hombres en la Biblia que hicieron cosas grandísimas men and women in the Bible that did great things, se encontraron de frente con el doble ánimo. they came across double-minded face to face. No pienses que el doble ánimo es una cosa exclusiva para algunas personas. Don't think that double-mindedness is exclusive to only some people. ¿Ok? A todos en algún momento nos encontramos con el doble ánimo. Sometimes we have always some excuse me, we have almost certainly have gone through double-mindedness in a moment. El apóstol Pablo nos compara a nosotros como soldados, como miembros de un ejército. The Apostle Paul compares us to members of an army. Y a mí me encanta de la Fuerza Armada And I love from the armies que es una cultura orientada a la misión. that is a culture oriented to the mission. Para un militar, la misión es todo, To a military person, the mission is everything, ¿verdad? Incluyendo llegar temprano a su trabajo. including to come really early to their jobs. Y tú y yo tenemos una misión. And you and I, we have a mission. De hecho, nosotros ya lo hemos hablado, estamos en una misión diplomática. And we have spoken about this before. We are in a diplomatic mission. Tenemos órdenes We have orders. claras, They're clear and concise orders. pero el doble ánimo interfiere con nuestra misión. But double-mindedness interferes with our mission. Ahora bien, Now, ya está claro lo que es el doble ánimo, are we clear what double-mindedness is? de dónde viene Where it comes from? y hacia dónde nos lleva. And where it takes us? A ningún lado. Pero ¿qué tal si comenzamos a ver el doble ánimo como un indicador? How about if we start thinking about double-mindedness as an indicator? Porque como dije hace un rato, Because like I just said, avanzar en el reino to move forward in the no kingdom es una opción. is not an option. De hecho, es una ley. It's actually a law. ¿Ok? Come on. Así que si viéramos el doble ánimo como un indicador, porque So es- if we see double-mindedness as an indicator, mira la relación que existe entre el doble ánimo y la fe. see relationship with the double-mindedness and faith. ¿Ok? Llegas a una encrucijada en tu vida You come into a crossroad y tú no sabes qué hacer. and you don't know what to do. ¿Qué haces? What do you do? Bueno, la Maybe primera opción, the first option, orar. I start praying.
Y yo te aseguro que cuando tú haces eso, And I can assure you that when you do that, you will receive. vas a recibir contestación. You will receive an answer. Vas a recibir órdenes. You will receive an order. Pero aún así no sabes qué hacer. But you still don't know what to do. Yo quiero que aquí levante la mano, I want to ask if you can raise your hand if, excepto Efraín, porque except Ephraim, él es mecánico. because he's a mechanic. ¿Cuántos de ustedes How many of you, cuando van manejando when you're driving y tienen que frenar, and you have to make a quick stop, frenan con timidez porque no saben si el freno va a responder o no? you push your feet into the brake, but you don't know what's going to happen. If ¿Alguien you're puede gonna stop levantar la or mano not. y decir que a 70 millas en la 95 Can you say if at 70 miles per hour in I-95 y tienes que frenar, and you have to push the brake, te pasa por la mente y si you no start frena? thinking, what if I don't stop? What if it doesn't work? ¿Pensamos eso regularmente? Do we think about that regularly? Y aún cuando Dios nos da órdenes, And even when God gives us orders, no sabemos qué hacer. we don't know what to do. Confiamos más en los frenos del carro We trust more the brakes on the car que lo que confiamos en la palabra de Dios. than when we trust the word of God. Pero yo no te estoy juzgando por eso, I'm not judging you porque yo he for that estado ahí. because I've been there. Pero es para que veas la relación que hay entre la fe y el doble ánimo. But it's for you to understand what's the relationship between faith and double-mindedness. Y yo quiero que tú empieces a ver el doble ánimo como un indicador, And I want you to see double-mindedness as an indicator. un dashboard, Es un dashboard. que ahí te indica, You have ¿verdad? plenty lights with indicators. Y de momento ese dashboard And suddenly that dashboard te enciende la luz del doble ánimo, it starts blinking the light of double-mindedness, diciéndote, telling you tu nivel de fe your level acaba- of faith se te acabaron los minutos de is tu getting nivel low. de fe. The minutes of faith are getting really low. Necesitas pasar al próximo. You need to go to the next one. ¿Qué tal si el doble ánimo What if es un double-mindedness indicador is an indicator que Dios puso en nosotros that God plays in us para decirnos cuándo so he could tell us when el kindergarten se acabó y comienza el primer grado? kindergarten stops and we have to go to first grade O el segundo para el tercero. or second grade to third grade, O la escuela or intermedia school. para la superior. intermediate to high school, O cuando Dios quiere que te sumerjas en la universidad de su palabra. or when God wants you to submerge in the university, in the college of his word. Tienes una misión. You have a mission. Tienes una misión. You have a mission. Y para lo que vas, And where you are going to, para lo que vas mañana, where you're going tomorrow, la fe de hoy no te funciona. today's faith will not function, will not work. Tienes que graduarte. You have to graduate. No es opcional. It's not optional. Sí, señor. Sí, El señor. sistema The está system hecho para que avances. It's made for you to go forward, to move forward. Porque tienes todo lo que necesitas But para you have, avanzar. because you have everything that you need to move forward. Yo no quiero castigar el doble ánimo. And I just don't want to blame double-mindedness. Quiero que aprendamos a verlo de una manera distinta. I want us to start seeing it in a different way. Dios tiene órdenes nuevas para ti. God has new orders for you today. Está esperando que te gradúes. And he's waiting for you to graduate. Él no tiene problema. Él está esperando que He te has gradúes. no problems. He's waiting for you. Vamos a ver en la Biblia pasajes en las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo. Let's see in the Bible, for example, the epistles of Paul Del apóstol Pedro, from Peter, hablando sobre crecer en el espíritu. speaking about growing into the Spirit. Y al principio yo tenía conflicto con eso porque In the beginning, I had conflicts with this la obra del espíritu está hecha. because the works of the Spirit is already done. En el espíritu no hay nada más que hacer. In the Spirit, there's Cristo nothing else to ya do. lo hizo. Jesus already did it. Oh, pero Pablo Oh. hablaba de nuestro espíritu. But Paul used to talk about our No de spirit. la parte espiritual que Cristo trajo. Not on the spiritual part that Jesus brought De mi espíritu, from de my mi ánimo, spirit, de mi ánimo, de mi mood, de mi capacidad, from my capacities, de mi madurez. from my matureness.
cuando la mujer samaritana se encontró con Jesús, When the Samaritan woman met with Jesus, vamos a establecer que fueron 2 horas de diálogo. let's establish that it was like about 2 hours of Anyways, dialogue. ninguno de nosotros estaba ahí. We weren't there, so La mujer que entró a la hora 1 that woman that started on hour 1 no fue la mujer que salió a la hora 2. was not the same woman that left on hour 2. Fíjate que la historia cuenta que Listen. Jesús le dice a sus discípulos, The story tells that Jesus told his disciples, vamos para Arlington. let's go to Arlington. Arlington es Samaria. Let's put Arlington as Samaria. Y los discípulos le dicen, sí, vamos para Arlington. The disciple says, yeah, let's go to Arlington. Nos vamos por la 395. Let's go over 395 la 495. and then y 495, that's it. and we go Y there. él dijo, sí, pero tenemos que pasar por Old Town. But then Jesus says, no, but I have to stop at Old Town. Perdón, Arlington no es Samaria, Old Town es Samaria. Let me retract. Old Town is Samaria, Arlington is his end Pero esa, end es la, place. esa es la ruta larga. It was the long way. Pero es que yo necesito pasar por But Samaria. I just need to stop in Old Town. Porque ahorita dije que Dios va a tu pasado, Because va a tu futuro. I Y already luego, said that God goes to the past and your future to tell you in the present. en tu presente, que fue lo que pasó con la mujer samaritana. And that's what happened with the Samaritan woman. Porque necesitaba graduarse alguien en Samaria. Because somebody had to graduate in Samaria. Así que ahí hubo una graduación con todos los honores, So that was a graduation with all honors porque fue de los primeros evangelistas because she was one of the first evangelists en anunciar to announce la buena noticia del reino de Dios. the good news of the kingdom of heaven. Así que, So, volviendo al doble ánimo y su relación con la fe, coming back to double-mindedness and the relationship with faith. ¿ok? ¿Me siguen? Do you follow me? ¿Sí? Yes? El doble ánimo no tiene nada que ver con mi identidad en Cristo. Double-mindedness has nothing to do with my identity with Christ. Recordemos que la fuente directa Remember that the direct source a la que nos conectaron where we were connected to no oscila, has no wavering, no tiene variación en su potencia. has no variations in power. Si hay algún problema de manifestación de gloria, If there's any problem with glory manifestation, yo tengo un cable suelto. then I have a loose cable. Y yo me imagino un electricista haciendo troubleshooting en And un I- sistema así. I can imagine an electrician doing a troubleshooting in a system like that. Facilísimo. That's easy. El problema está ahí. That problem is right here. Y el doble ánimo, And double-mindedness, yo estudiando acerca de esto, studying about this, comienzo a verlo como esas señales que un técnico empieza a ver en un sistema I start seeing it as the first indications that a mechanic, a technician, starts seeing. así, Oh, está conectado. is sí. it connected? Yeah. Déjame probar. Let me try it. Hay corriente y está bueno. There's current. It's good. Esos eran los métodos de mi papá. Él Those le are ponía my dos dedos. dad's methods to check electricity. Y está buena la corriente. And there's current. Pues el problema está en la máquina. So the problem is in the machine. El problema de la manifestación de gloria The problem with manifestation of glory no es un problema de Dios. is not a problem of God. Es un problema nuestro. It's our Es un problem. problema de graduación. It's a problem of Un graduation, problema de madurez. maturity problem. Déjame decirte un pequeñito detalle. Let me give you a simple detail. La adoración a Dios The worship to God es un reflejo de cuánto lo conocemos. is a reflection of how much we know Him. Tú adoras a Dios desde lo que tú conoces de Él. You worship God from where you know about Him. Tú no puedes adorar a un Dios amoroso si no lo conoces como amoroso. You cannot worship a loving God if you don't know a loving God. Tú no puedes adorar a Dios como un Dios poderoso You cannot worship a powerful si God no has experimentado el poder de Dios. if you haven't experienced the power of God. Prueba de eso en la Biblia, Job. A proof of that is Job.
Al final de su proceso, ¿qué dijo Job? At the end of his process, what did he say? A mí me habían hablado de ti, I was told about you, pero ahora te conozco. but now I know you. La historia de Job dice que al final de su proceso, The story of Job says at the end of his process, Job manifestó y recibió Job manifested and received 3 veces y más 3 times lo more que tenía al principio. what he already had before. ¿Cómo era la palabra? What was the word? Sofía. Sí, pero no es el nombre Sofía. It's not a name, it's a Greek word, Sophia. Cuando Salomón When Solomon hace esa oración famosa, oh Señor, si me dieras makes that prayer, the famous prayer, God, if you will give me sabiduría, wisdom, la palabra es la palabra que está en la palabra Sofía del griego. that word comes from the Greek word Sophia. Y para parafrasear el significado, And to paraphrase it, es comprender it's to comprehend la fuente de todas las cosas. the source of everything. No es el know-how. No es el cómo hacerlo. El know-how es la mezcla de El cómo hacerlo. del conocimiento con la It's experiencia. the mix with knowledge and experience. Tú vas a la universidad y, You go to college y tienes un training. and you have entrenamiento. Luego sales a trabajar You go to work y pues quemando máquinas por ahí, pues, and adquieres you start burning experiencia. machines until you get experience. Y ahora tienes know-how. Y now you know how to do it. ¿Sabes cómo hacerlo? Pero Einstein no sabía de matemáticas. Él entendía But la matemática. Einstein didn't know about mathematics. He understood mathematics. Y entender la matemática lo llevó a entender el universo. And understanding mathematics will make him understand the universe. A unos niveles que los científicos de su época y décadas después no podían entender. To some levels that some scientifics from that decade and decades after wouldn't understand. ¿Tú te imaginas que tú puedas entender la fuente que inventó el universo, la Could you matemática, imagine to know la the source ciencia? who created the universe, the science? ¿Qué más? What else? Physics. ¿Por qué tú crees que Jesús se paraba en una barca Why a would you predicarle a think la gente en la orilla? that Jesus will start preaching on a boat Porque él sabía que tenía un anfiteatro on shallow natural waters? Because he entre dos knew medios, that the acoustics in the amphitheater, entre dos medios el agua y el aire frío, the air, the cold air que, and water que transmitía el sonido de una manera más eficiente will project in a most efficient way his voice que en aire caliente. than in hot air. ¿Sabía de física? He knew about physics. No, él no sabía de física, él la inventó. Oh, he didn't know about physics, he invented it. Él la creó. He created it. Imagínate entender la fuente de todas las cosas. Imagine knowing and understanding the source of everything. Eso fue lo que Salomón pidió. That was what Solomon asked. Por eso no le tembló el pulso cuando mandó a buscar una espada That's why he wasn't shaking when he requested a sword para cortar aquel bebé por el que peleaban aquellas dos mujeres. to cut in the middle that baby that 2 women were fighting for. No le tembló el pulso, He wasn't shaky about that. no hubo doble ánimo. He didn't have double-mindedness Porque él estaba conectado a la fuente y la entendía. because he was connected to the source and he understood the source. Y Dios nos hace un llamado And God is making a call to us a desconectarnos to de disconnect de la corriente alterna from the alternate current que entró en nosotros en el Edén that came to us from Eden y a que comencemos and for us to start a recibir de la corriente directa. to receive direct current. El apóstol Pablo dice que The Apostle Paul says that nosotros tenemos la mente de Cristo. we have the mind of Christ. El problema de manifestación de gloria The problem with glory manifestation no es un problema de Dios, is not God's problem, es un problema mío. it's my problem. Pero Él quiere ayudarme a resolverlo. But he wants to help me to solve that problem. Yo quiero que tú veas el doble ánimo como una oportunidad de crecimiento. I want you to see double-mindedness as an opportunity for growth. Voy a ser positivo hoy. I'm going to be a positive person today.
Voy a mirarlo del lado bueno, I'm going to see it through the good side, si es que tiene un lado bueno. if it has a good side. El doble ánimo es una calle sin salida. Double-minded is a dead end, Road. Y tiene un sign bien grande, dead end. and he has a big sign, dead end. No te dice no entre, He doesn't say do not enter, pero, but ¿verdad? Todos sabemos. you already know. Y si el doble ánimo es un indicador que representa una oportunidad para mí, If double-mindedness represents an opportunity for me, si es una señal que Dios puso en el camino if it's a sign that God put in the way para conducirme a mi próximo nivel, to lead me to my next level, o yo quiero llegar ahí, oh, I want to make it. yo quiero llegar ahí. I want to go there. ¿Cómo maduramos en la fe? How do we mature in faith? Déjame reparafrasearlo. Let me rephrase that. ¿Cómo vencemos el doble ánimo? How do we overcome double-mindedness? Creciendo en su palabra. Growing in His Word. By the way, los miércoles, Por si acaso, on Wednesday, shameless plug, el living room, in the living ahí room. nos reunimos That's where we meet. y hablamos That's where we talk de la verdad de Dios of the truth of God que está en su palabra that is in His Word, y cómo la podemos aplicar a nuestra and how vida. can we apply it to ourselves. Conéctate. Connect, Anuncio no pagado. shameless plug. Luego que estudiamos y que accedemos a la verdad en la palabra, After we access and we study the truth of the Bible, la comprendemos. we understand it. No podemos andar llenos de teoría We cannot keep walking with theory si esa teoría no nos transforma. if that theory doesn't transform Y us. tiene que haber un ejercicio And there has to be an exercise donde la verdad de Dios where the truth of God derrumba los argumentos anteriores. destroys all the arguments against God, Crecer, to grow, madurar, to mature, como decía Pablo, que crezcan Like en Paul el says, conocimiento de Cristo, to grow in the knowledge of Christ, que dejen las supersticiones. to leave all superstitions. Eso trae mala suerte. That gives you bad luck. Que dejen la manera humana de pensar To leave the human way of thinking, para comenzar a vivir y pensar to start living and thinking como la mente que llevas dentro, with the mind that you have inside, la mente de Cristo. the mind of Christ. Amen. ¿Cuál es esa verdad? Which is this truth? Que tienes una primero que fuiste adoptado por el hijo por el rey Firstly, that you were adopted by the king y fuiste hecho heredero del reino and you were made a heir of the kingdom y fuiste nombrado embajador del reino. and you were called an ambassador of the kingdom. Yo lo dije la última vez, yo soy I said it the activista last del time, reino. I'm an activist of the kingdom of God. El que es activista en contra del reino The one that is an activist against the kingdom es mi enemigo, is my enemy. por default. So by default, Porque yo tengo órdenes because I have orders de llevar todo pensamiento cautivo a to los pies de take all Cristo, the thoughts captive to the feet of God, que tenemos que esa es nuestra misión y nuestro propósito. that we need to understand that's our mission and purpose, Y que para yo lograr toda esa misión and that for me to accomplish that mission, hay recursos, there are resources, hay promesas, there are promises, hay protección, there's protection, hay prosperidad. there's prosperity. Oh, hay prosperidad. Oh, prosperity. Sí, hay prosperidad. Yes, there is prosperity, Pero necesitamos but we need estudiar, to study, comprender to comprehend, y crecer. and to grow. Un último The pensamiento. last thought. El reino de Dios se manifiesta de esta manera. The kingdom of God is manifested through this way. Cuando yo digo la manifestación del reino de Dios, When I say the manifestation of the kingdom of God, hoy significa para nosotros today it signifies todo lo contrario al doble ánimo. everything contrary to double-mindedness. Porque la manifestación del reino es progresiva. Because the manifestation of the kingdom is progressive. El reino va conquistando en ti. The kingdom keeps conquering within you. El reino va ganando terreno en ti. The kingdom is acquiring more terrain within you. En tu mente y In en your tu vida. mind, En tu mente y en tu vida. in your mind, and in your life. Cuando una verdad de Dios When a truth from God
enciende una luz en tu mente, ignites a light in your tú mind. no vuelves a ver el mundo de la misma forma. You don't see the world in the same Tú way no ever. aceptas otro argumento. You do not accept any argument, any other argument. La manifestación del reino se da basada en tres manifest- puntos principales. The manifestation of the kingdom starts with three key principles: Conocimiento, knowledge, entendimiento y understanding, manifestación. and manifestation. Y no puede haber, aquí, igual que la matemática, el And- orden, There cannot be, just like mathematics, there's an order, el orden de los elementos altera el proceso. there's an order for the process. No puede haber manifestación del reino It si no, cannot be manifestation of the kingdom si no lo has entendido. if you understand it. Y si no lo has conocido, no lo Y- puedes entender. And if you have not met the kingdom, you cannot understand it. Palabras del apóstol Pablo. And with the words of the Apostle Paul, ¿Cómo pues invocarán? how would they even invoke me ¿A quién en que no han creído? if they haven't even believed? ¿Y cómo creerán si no han oído? And how would they believe if they haven't heard? En el reino, el orden In the kingdom, there's an order, afecta el producto. and it affects the product. Y cuando nosotros entramos en ese proceso, And when we go into the process, nosotros entonces vivimos en una fe activa. then we live in an active faith. Que se rían de ti porque te mojaste. Let them laugh at you because you got wet. Ninguno de ellos va a poder decir que camino sobre el agua. None of them will say that they were able to walk in the waters. Dios nos hace un llamado a nosotros, God is making a call to us, no solamente a vivir una vida en fe, not only to live a life in faith, nos hace un llamado a vivir en una fe madura, He's calling us to live a life in a mature faith, en un proceso de crecimiento, in a process of growth, de avanzada, of moving forward de gloria en gloria, from glory to glory. para que la manifestación So the manifestation de gloria a través tuya of glory through you sea óptima, will be optimal. sea igual que la fuente, It could be constante. just like the source, constant. Yo quiero que cierres tus ojos. I would love for you to close your eyes. Yo no te voy a pedir que levantes tu mano. I'm not going to ask you to raise your hand. Si tú quieres hacerlo, If you want to do it, si tú necesitas que oremos por ti, if you need prayer, aquí estamos para hacerlo y ayudarte. we are here for that. We're here to help you. Y si tú necesitas hablar con alguien, And if you need to talk to someone, aquí habemos personas que podemos hablar contigo y there's escucharte. people here that we can talk to you and we can listen. Pero yo quiero que tú pienses But I want you to think en tu encrucijada. in your crossroad right now. Porque todos llegamos hoy con una encrucijada. Because we all came with in a crossroad. Y quiero que pienses And I want you to think cómo esa encrucijada te detiene how that crossroad is holding you para pasar a tu próximo nivel. or stopping you from going to the next level. Pero tengo que decirte algo. But I must tell you something. En el próximo nivel, In next level, todo es nuevo. everything is new. Porque Dios no te lleva sobre lo que ya tú conoces. Because God is not going to take you where you already know. Ahí tú dependes de tu know-how. Ahí tú dependes de tu know-how. That's where you depend on your know-how Ahí, and ahí, conocer hacerlo. ahí tú te manejas por tu propia habilidad y conocimiento. That's where you go through your own ability. Dios quiere manifestar su gloria a través de ti. God wants to manifest His glory over you. Y para eso te And- lleva a lo desconocido. And for that, He's taking you to the unknown. Tal vez donde tú no eres diestro, Maybe when you have no understanding, tal vez donde nos necesitamos Skills. unos a otros. maybe where you need one of each other. Eso es lo que hacemos aquí. That's what we do here. Aquí manifestamos los dones para ayudarnos unos a otros, That here we manifest the gifts just so we can help each other. para que mañana la manifestación de gloria a través tuya sea óptima. So tomorrow the manifestation of glory within you will be optimal, Y es parte de nuestra misión. and that's part of our mission. Pero Dios quiere But God wants que te gradúes hoy, that you graduate today, para que mañana comiences en un grado más alto. so you can go tomorrow in the next level. Y si lo
Y si lo pasas ese día, And if you pass that class that day, el martes tenemos otra on graduación. Tuesday we have another graduation. ¿Por qué no? Why not? Piensa en tu encrucijada Think about your crossroad y pídele al Señor and ask God que te diga cómo me gradúo, Dios. hey God, how can I graduate today? Porque es muy probable que no tengas idea Because most probable de you lo que have no tengas que idea hacer. of what you have to do. Pero Dios está hoy aquí But God is here today diciéndote, telling you, yo sé el camino. I know the way. Sígueme. Just follow me. Solo sígueme. Just like that. Just follow me. Ay, es que no hay puente. Oh, there's no path. There's no source. Sígueme. Just follow me. Ay, es que la puerta está cerrada. Oh, but the door is closed. Sígueme. Just follow me. ¿Y para dónde vamos? So where are we going? Sígueme. Just follow me. Y yo quiero que escuches la voz de Dios diciéndote And I want you to listen to the voice of God telling you una sola palabra. only one word. Sígueme. Follow. Es lo más insignificante que tú puedas pensar. Even in the most insignificant